7 de diciembre del 2019. Memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 30, versículos 19 al 21 y 23 al 26. Esto dice el Señor, Dios de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tu oído oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo el monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 146. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, capítulo 9, 35 al 10, versículo 1 y luego del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, hermanos. Estamos aquí nuevamente en este sábado maravilloso
Este sábado que no es un sábado cualquiera. Recordemos que es el día que la iglesia dedica a nuestra Madre Santísima, a María. Entonces es un sábado con olor a María, hermanos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros para que estas lecturas de este día podamos traerlas a nuestro diario vivir. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. Bueno, hermanos, día sábado de San Ambrosio. San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. ¿Quién fue San Ambrosio? Vamos a empezar un poquito así. ¿Quién fue San Ambrosio? En algún otro lugar vas a encontrarlo como San Ambrosio de Milán, obispo de Milán, un hombre estudioso desde jovencito, ¿verdad? Entonces, él, pues, tuvo mucho que ver en la conversión de San Agustín. Sí sabemos, San Agustín, también doctor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, San Ambrosio, cosas maravillosas se hablan de él. En el momento que él va a morir, que fue en el año 397, justamente un Viernes Santo, hermanos, habló así: he tratado de vivir de tal manera que no tenga miedo de presentarme ante el divino juez. Y vamos, las lecturas nos hablan algo así, ¿verdad? He tratado de vivir de tal manera que no tenga miedo de presentarme ante el divino juez. Hermanos, San Agustín dice que esa exclamación que él hace, y lo hace plácidamente, tranquilo, el día cuando está muriendo, es admirable esta manera como lo está exclamando, dice San Agustín. San Ambrosio, uno de los primeros padres de la iglesia latina, él era gobernador. Obviamente no era gobernador primero, sino que por la forma en que actuaba, cómo se movía en todo eso, pues fue hecho gobernador. ¿En dónde? En un lugar de nombre Liguria, pero tenía su sede en Milán. ¿Qué es lo que pasó? San Ambrosio era gobernador. Una vez lo mandaron a ver hablar porque había una situación, había muerto el obispo que era un hereje. Entonces lo mandaron llamar, y de repente, cuando estaban ahí en ese lugar, empezó un niño, parece ser, que empieza a hablar. Ambrosio obispo, y en ese momento toda la gente que estaba teniendo esa discusión, de un lado y de otro, porque unos querían un obispo que fuera llevado por Dios, ¿verdad? Y por la iglesia católica, por supuesto. Entonces, unos querían que fuera todavía como el que había muerto, que él se alejaba completamente de la doctrina de la iglesia. Entonces, estaban los dos ahí, los dos bandos discutiendo, y llegó Ambrosio y empezaron a hablar ahí. Un niño empezó a gritar: Ambrosio, obispo, y todos estuvieron de acuerdo, toda la gente se unió, y entonces, le pidieron que fuera obispo. El emperador en aquel entonces tuvo que mandar, porque él no quería, porque no era sacerdote, solamente estaba estudiando acerca de las cosas relacionadas con el Señor. Entonces era lo que se llama ahora un catecúmeno.
alguien que está preparándose. Y él no quiso aceptar, pero el emperador mandó decir que sí, que fuera, que lo hiciera. Mandó casi una orden para que fuera. Entonces, a los 7 días después de esa ocasión, fue nombrado obispo. Así fue como San Ambrosio llegó a ser obispo, y que tuvo una parte importante en la conversión de San Agustín. Lecturas de este día, hermanos. Esto dice el Señor, Dios de Israel, dice: el Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti, te responderá apenas te oiga. Apenas te oiga, hermano, hermana, no dejes de hablar con el Señor, no dejes de acercarte, no dejes de pedirle, porque el Señor siempre va a estar allí. Se apiadará y te responderá apenas te oiga, aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Hermano, así estés pasando situaciones difíciles en tu vida, date cuenta que el Señor está ahí contigo, atendiendo a tu llamado, y que nosotros, hermanos, nos demos cuenta, escuchemos la voz del Señor, como dice la palabra en la primera lectura. Dice: con tus ojos oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Y hermanos, en este tiempo que tanta gente está llevándonos a querer desviarnos, a querer seguir al mundo, pero no seguir a nuestro Señor. Es lo que tenemos que hacer, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir el camino que nos lleve a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, no tiene que ser de manera diferente. Bien importante que llevar a nuestros hijos en ese mismo camino, porque en este tiempo de tanta oscuridad que el mundo nos quiere llevar, nos quiere arrastrar lejos de las enseñanzas de la iglesia, lejos del camino de Dios, el camino que nos lleve a la vida eterna. Tenemos que escuchar y acercar a nuestros hijos, hermanos. Tenemos que acercar a nuestros jóvenes a Dios. ¿Por qué? Porque allá afuera, hermanos, afuera mucha gente los va a querer alejar, los va a querer llevar, a jalar a tantas cosas, pero cosas que los alejen de Dios. Entonces, nosotros nos corresponde escuchar esa voz y que llevemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que también la escuchen. Que no se desvíen, que no nos desviemos nosotros, que no se desvíen ellos ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor es fiel. El Señor, esa primera lectura nos habla de eso, justamente, de la fidelidad de Dios. El día que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol. Hermanos, hay que estar siempre preparados, porque como San Ambrosio, un día vamos a estar enfrente del justo juez. Entonces, en ese momento tenemos que estar preparados. Preparémonos ahora para que podamos llegar a ese momento sin miedo, como llegó San Ambrosio, como lo dijo. Y como dice el Salmo: alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas y llamar a cada uno por su nombre. Hermanos, el Señor nos conoce exactamente como somos. No tenemos que aparentar como de manera diferente. No tenemos que ser de otro modo. Claro que si tenemos que cambiar, hay que hacerlo. Si hay áreas de nuestra vida que tienen que ser sanadas y tienen que ser curadas, acerquémonos con ese Señor que quiere sanarnos, como lo dice el Santo Evangelio. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Igual ahora pasa
cura y sana, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder verlo, a poder escucharlo, a poder escuchar esa voz y que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo que sigue todavía en este tiempo dando sanación. En este tiempo sigue enseñándonos y sigue curándonos. Dice, al ver las multitudes se compadecía de ellas. ¿Por qué estaban extenuadas? Dice, como ovejas sin pastor. Mira qué dolor tuvo que haber sentido Jesús, que ahora, en este tiempo, también a veces andamos nosotros como ovejas sin pastor. Andamos yéndonos por un lado y por otro, pero no en ese camino de la que nos habla la primera lectura, en ese camino que nos tiene que llevar a no tener miedo y acercarnos un día a estar frente al divino juez que nos va a juzgar, como lo dice la aclamación del Santo Evangelio, ¿verdad? La aclamación antes del Evangelio. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Entonces, hermanos, después llamó a sus 12 discípulos y le dijo, vayan, nosotros tenemos que ver eso, tenemos que respetar a nuestros sacerdotes, tenemos que ver al Señor Jesucristo en cada uno de ellos, porque el Señor los envía, pero también el Señor te envía a ti, me envía a mí, a que podamos ser esos obreros del que habla al principio del Santo Evangelio. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser esos trabajadores que debemos de trabajar en esta empresa tan maravillosa que no te va a dar dinero, no te va a dar esas cosas materiales, pero te va a dar bendiciones, hermano, en abundancia. Te va a dar a ti, me va a dar a mí, pero tenemos que trabajar y tenemos que rogar al dueño, dice el Santo Evangelio, rueguen por tanto al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Más después, dice al finalizar, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente, hermanos. Todo eso tiene que ser de manera gratuita. Porque así es como el Señor nos da las cosas, no nos pide nada a cambio. Nos lo da todo por gracia, gratis, hermanos. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor que envíe a esos trabajadores que tanta falta hacen en este tiempo, en la iglesia, que a veces hay más gente que se aleja de la gente que llega, hermanos, pero también está llegando gente. A pesar de que el mundo nos quiere arrastrar, también está llegando gente, hermanos. En este momento, Señor, en esta hora del día, yo quiero poner en tus santas y benditas manos a nuestros gobernantes, a toda esa gente que está arrastrándonos para querer que nos alejemos de tu palabra, para querer que nos alejemos de tu camino, Señor. Quiero pedirte que vayas en este momento, Señor, a esta hora del día, que vayas, toques y sanes, Señor, cada corazón lastimado, que vayas, toques y sanes cada cuerpo lastimado, Señor, todo de acuerdo a tu santa voluntad, que toques cada parte que tenga que ser sanada y cada parte que tenga que ser curada, Señor. Apiádate de nosotros, abrázanos y envuélvenos en ese amor que tienes tan grande por cada uno de nosotros, Señor. Llévanos por donde tú sabes que tenemos que ir para poder acercarnos cada vez más a tu presencia, Señor, a estar contigo, gozándonos en ese cielo maravilloso que tenemos que vivir aquí en la tierra, Señor, primero. Bendito sea, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra,